Bienvenidos y bienvenidas al podcast de recursos humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Susana Mondéjar. Susana es una de esas personas con muchísima energía, con muchos conocimientos de marketing y ha estado toda su vida laboral aplicándolos al mundo de los recursos humanos. Ahora bien, desde hace unos años se ha empezado a especializar en la comunicación interpersonal. Con Susana hablaremos sobre un tema súper divertido y es el cómo tener conversaciones incómodas, cómo tener aquellas conversaciones que normalmente no queremos tener pero debemos tenerlas y sobre todo cómo resolver conflictos, tanto en nuestra vida personal como en la empresa. Así que si os parece, vamos allá. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y yo también, además, tema divertido hoy. Iba a decir interesante, que lo digo siempre, pero no, hoy, además de interesante, es súper divertido. Y profundo. Sí, y que creo que se puede profundizar todo lo que decidamos profundizar, y creo que hay mucho detrás de las 4 cosas que podamos hablar, así que a ver hasta dónde llegamos, y también con la idea de aportar el máximo valor y que las personas también que nos escuchen puedan, pues, salir de aquí y decir, ostras, voy a tener mi primera conversación incómoda o voy a resolver mi primer conflicto, ¿no? Y yo quería empezar ya un poquito fuerte. Vamos. Y era preguntándote, ostras, ¿cuál ha sido la última conversación así incómoda que has tenido con alguien? Que pueda contar aquí, ¿no? Que puedas contar o que no, si no la puedes contar Sí. todavía mejor. Sí. Bueno, tengo una que la estoy todavía o sea, tengo una pendiente que la estoy construyendo, pero por privacidad no la voy a contar aquí de momento. No, pero la última así más potente que podría compartir es con mi madre. Porque fui madre hace 2 años y medio y esto de la maternidad te remueve muchas cosas. Y la última incómoda que tuve fue con mi madre acerca de mi maternidad, nuestra relación, cómo había cambiado, cosas que estaban afectándonos. Y me la tuve que preparar bien porque había muchas emociones en juego. Qué guay, o sea, te las preparas, las conversaciones incómodas, no llegas y dices, la suelto, sino que tiene una parte previa y decir, ostras, tengo que pensar muy bien qué voy a decir. ¿Cómo funciona esto? A ver, depende, hay conversaciones que si estoy muy secuestrada por la emoción y no tengo autocontrol suficiente, me sale en el momento y luego me arrepiento. Entonces, como buen aprendiz, las importantes las sé detectar últimamente y me las preparo. Pero me las preparo primero desde un punto de vista de, ostras, ¿qué me mueve esto, no? ¿Qué le quiero decir? ¿Con qué palabras? ¿Es realmente, cuál es su mirada de toda esta conversación? Esa es mi preparación. No cojo papel y boli. A veces sí, a veces tengo que coger y escribir titulares y decir, no tiene sentido, ¿no? Pero ya solo el diálogo interior me sirve, ¿no? A mí lo que me ha ido muy bien es cuando he tenido conversaciones importantes, no tanto incómodas, sino apuntarme muy bien cuáles son aquellos puntos que quiero decir, ¿no? Porque a veces lo que sí que me pasa es que cuando tienes a una persona que interactúa contigo, ¿no? No solo estás tú delante del espejo explicando lo que quieres transmitir, al final la conversación va hacia un sitio, hacia otro, y la persona que tienes delante puede hacer que el cauce del río cambie. Entonces, me apunto muy bien lo que quiero decir para asegurarme que cuando acabe la conversación digo, vale, ¿lo he dicho todo o no lo he dicho? Porque si no, a veces puede pasar de que dices, ostras, este punto no lo he comentado y al final era importante. Mira, esto que acabas de decir es interesantísimo, porque cuando afrontamos una conversación incómoda, lo que más nos preocupa es el yo, es lo que diré yo. Y en realidad, para que tenga éxito, necesitamos al tú, necesitamos dar un espacio a comprender a la otra persona, esa escucha empática que siempre se entrena, ¿no?, en ese tipo de formaciones y demás. Pero es real, tenemos que sacar el foco del yo, lo que diré y demás, y mis nervios, y ya me lo he sacado de encima, ¿no? Ostras, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo? No es esto, te tiro todas mis cartas, sino te tiro la mía y ahora la tuya. Y con esto, desde esa incertidumbre, seguimos la conversación. O sea, tú cuando empiezas una conversación incómoda lo que intentas siempre es empezar por la otra persona, ¿no? Que dejar que también la otra persona hable, explique su visión, para después también encontrar un punto común, ¿o cómo? Depende, ¿eh? Yo no creo en las fórmulas magistrales que nos sirven en todos los contextos. Vale. A mí me gustan, las fórmulas. ¿Te gusta? Va, te voy a dar una. Vale. Esta es para mí determinante. O sea, cuando algún amigo o una amiga o un cliente me dice, ¿cómo abordo esto? Lo que me suele servir es empezar por la intención positiva. Yo le preguntaría, ¿cuál es el para qué de esta conversación? Y normalmente me responden el por qué. Tipo, mira, llamada, hace 2 semanas, un cliente. Susana, tengo un problema con mi socio y es que tiene muchos roces con el equipo. Él se cree que el problema es del equipo y en realidad creo que el problema es de él, ¿no? Vale. Y le digo, wow, reto, ¿no? Reto de comunicación. Tiene una conversación pendiente con su socio, Sí. que además con una carga emocional bastante alta, por parte del socio además, porque me está diciendo que está en un entorno últimamente de mucho conflicto. Vale.
¿cuál es la intención positiva de la conversación?, le pregunto. Y me dice, pues que sepa que el problema lo tiene él, ¿no? Vale. Y le digo, vale, ese es el por qué quieres hablar con él. Pero el para qué final, ¿por qué quieres sacar este tema encima de la mesa? Ahora, porque quiero que él esté bien con el equipo, porque quiero que haya mejor ambiente, porque me preocupa, porque en realidad le tengo mucho cariño y quiero que él acabe más conectado con el proyecto. Llegamos aquí. Es aquí, ¿sí? Es decir, la intención positiva reside en lo que nos une, allí reside la parte, yo diría, más romántica de la conversación, pero la que hace que te conectes con la persona que tienes delante y que no vayas desde el reproche, ¿sí? Vayas a conectar con esa persona. Lo que me mola es que, o sea, cuando has dicho el por qué y el para qué, cuando respondes el por qué, normalmente es el por qué tú quieres tener la conversación, ¿no? Sí, mira, el para sí, qué es sí, qué le ofreces a esa persona. O sea, el por qué la otra persona va a obtener algo positivo de la conversación que vais a tener. Sí. Y esto había alguien que lo decía y decía, ostras, cuando le vas a decir algo a alguien, hay una serie de preguntas que te has de hacer. Es decir, a esa persona lo que yo le voy a decir es algo que le puede ayudar a mejorar. La otra es algo que él tiene el poder de mejorar, ¿no? Porque si no, tampoco hace falta tal vez decírselo. Entonces... Ah, interesante. ¿No hace falta decírselo? Bueno, no lo sé. A ver, pongamos situaciones. Claro. ¿Qué pasa? Imagínate que hay algo de ti que me molesta. Vale. Y trabajamos juntos 8 horas o más. Y por lo que me ha dicho todo el mundo, tú eso no lo vas a cambiar. Y de hecho tú no lo vas a cambiar eso, ¿no? Porque yo no puedo hacer que tú lo cambies. Pero a mí se me está enquistando aquí, ¿no? Algo. Vale. Y a veces, si se nos enquista mucho algo, nos envenenamos. Y se envenenan las relaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos crear un espacio de comunicación seguro para que yo te pueda trasladar esto, ¿no? Con cariño. Pero, y ahí hay otro concepto que para mí es relevante y que hay que ponerle conciencia. La comunicación, la conversación tiene que ir precedida del estado de la relación. Me explico. Eso, Stephen Covey habla del saldo emocional, creo, se habla de las balanzas emocionales. Quiere decir, ¿estamos en saldo positivo tú y yo o no? Si estamos en saldo negativo, si ahora me siento con todo el cariño del mundo a decirte que hay algo que tengo aquí enquistado que me molesta sobre ti, tu reacción probablemente sea negativa, ¿no? O a la defensiva. Pero si tú y yo hemos ido cultivando una relación y tenemos un saldo en positivo, aunque yo creo que te quiero decir algo que a mí me molesta, que tú probablemente no cambies, pero que al menos tomes la conciencia de que eso me está haciendo daño, es importante que se genere, ¿no? Es que también, aquí yo creo que has dado con una de las claves, ¿no? Al final, a veces cuando escuchamos, sobre todo, feedback negativo, ¿no? Que un manager nos traslada, además la gente de recursos humanos, pues, en muchas de las conversaciones que tiene, ha de tener, ¿no? Pues ha de dar noticias que no son las mejores. Estás descartado, o tienes que mejorar esto, tendríamos que, ¿no? Tirar por aquí, no te vamos a dar esta promoción, no te vamos a dar este aumento de sueldo. Es decir, hay muchos tipos de conversaciones que la gente de recursos humanos tiene que lidiar día a día. Y a veces me da la sensación que yo, si fuera el receptor, muchas de ellas me las podría tomar de manera, ¿no? De decir, me pongo a la defensiva y pongo excusas y pongo tal. Y es claro, cuando si tú me estás transmitiendo algo negativo y yo me pongo a la defensiva, es muy difícil que yo pueda sacar algo positivo de esa conversación. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que hacer que en esa conversación yo baje mi guardia y la acepte como que no es para hacerme daño, sino simplemente para mejorar. Bueno, de baje la guardia, pero sí, evidentemente que lo que tienes que hacer es crear un canal en el que no se perciba como ataque, ¿no? Como juicio, sino un espacio donde poder compartirte algo que te va a ayudar, que es para tu desarrollo. Por eso ahora la evaluación de desempeño cada vez más está evolucionando a la conversación para el desarrollo, ¿no? Para tu desarrollo como profesional, como persona. Entonces te está dando un feedback para que evoluciones, para que tomes conciencia. Hasta aquí está muy bien, pero si yo le llamo al proceso de conversación de desarrollo así, pero luego el manager no tiene herramientas para poderle exponer a la persona que tiene delante que no es un juicio lo que está poniendo sobre la mesa, sino es un comportamiento, es un hecho objetivable, pues entonces nos lo cargamos todo. Yeah. Porque esa persona va a hacer así. Y entonces cuando intentas hablar con alguien que está así, por más que intentes ensabonarla, que decimos aquí, ¿no? Por más que intentes romper esta barrera, es como, no yo estoy cerrada. ¿Y qué otros errores cometemos en este tipo de conversaciones que normalmente incluso no queremos tener? Hablar demasiado. Vale. Bueno, esto puede ser uno. Y esto puedo decirlo yo también cuando he visto en alguna reunión, ¿no? Que la persona que tengo delante está dando como muchas explicaciones, sé que algo malo va a venir después. Y mira, no lo había pensado nunca, pero es algo que sí que pasa.
Sí, hablar demasiado. Hay otro mantra, ¿no? que tengo, y eso lo aprendí de mis maestros de MRC, que es quien pregunta, dirige. Y esto es una técnica que yo aprendí en un training de ventas, pero para una negociación, para un acto comercial, pero también en cualquier reunión. Traer unas preguntas abiertas preparadas, preguntas abiertas con un qué y con un cómo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves con el equipo? ¿Qué obstáculos te estás encontrando? ¿Qué podemos hacer para que te sientas mucho más a gusto en el proyecto? Solo con buenas preguntas, ya está. Mira, este socio que te decía que me llamó hace un par de días, bueno, hace un par de semanas, me dijo, ¿cómo le expongo? ¿Cómo le expongo? Digo, ¿cómo empiezo? Me decía, ¿con qué exposición empiezo? Y le digo, empieza con una buena pregunta. ¿Cómo estás con el equipo? ¿No? ¿Qué tal, ¿no? Con las personas con las que interacciones día a día, claro. Y esto ya te da, mucha información de cómo ve él toda la situación, pero además también te da mucha información para después poder encajar mejor tu discurso dentro de su manera de ver las cosas. Porque no va de convencer, va de comprender. Y es importante que cuando hagamos este intercambio, yo te haga mis cartas, pero vaya a comprender las tuyas. Y desde aquí busquemos un acuerdo, busquemos, ¿no?, la mejor alternativa para ambas partes. Y es desde ahí. A mí la palabra acuerdo no me acaba de... es una palabra que me chirría un poquito. ¿Por qué? Porque una vez escuché una frase que además creo que es de esas que tiene cierta razón, no siempre, naturalmente, pero que dice, o sea, que al final en una negociación, cuando se llega a un acuerdo, es la mejor manera para que las dos partes estén insatisfechas, ¿no? Porque ninguna de las dos está en la posición que le gustaría estar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto cuando cedemos... es bueno o no? O sea, siempre que naturalmente detrás haya una mejora en nuestra calidad de vida, en la calidad de trabajo, calidad de las relaciones que tenemos, etcétera. Wow, interesante esa reflexión. Es filosófica y creo que podríamos entrar por aquí, ¿no? Y no sé si quieres, porque tengo como muchas preguntas. Porque tenemos para el café después, tenemos un temazo, vale. Dale. Voy con otra, Venga. que es, ostras... Me da la sensación, claro, ahora comentamos esto de las conversaciones incómodas o cómo, ¿no?, comunicarnos a nivel interpersonal con otras personas, naturalmente. Se puede ver de dos maneras. Podemos enfocarlo en el entorno más personal, es decir, como yo pues tengo una conversación incómoda con mi madre, que además es una conversación con nuestros progenitores, con nuestros hijos, que podemos tener en cualquier momento, porque no siempre todas las relaciones son perfectas, ¿no? Pero también pasa en el entorno laboral. Entonces, la manera de afrontarlas es la misma. Tenemos que adaptarla, estemos en un entorno o en el otro, ¿cómo...? Claro, no, yo te digo que para mí, a ti te encantan las fórmulas, a mí no me gustan. Lo que sí que hay que desarrollar es nuestra inteligencia emocional para adaptarnos a cada contexto, ¿no? Nuevo mantra, trata a los demás como les gusta ser tratados, ¿no? Entonces, la persona que tiene delante, el contexto, la carga emocional de esa comunicación va a determinar la manera y el enfoque en el que tienes que abordar esa conversación, ¿no? El tratar a los demás como les gusta ser tratados, para mí es una cosa que en el mundo de recursos humanos en el que estamos es muy interesante porque hay mucha métrica, ¿no?, del DISC, del Predictive Index, que nos categoriza los estilos de comportamiento, ¿no? Rojo, verde, amarillo, azul, por poner un ejemplo. Y es como que es muy facilón, ¿no?, para detectar comportamientos, pero luego me doy cuenta que a la hora de integrarlo en nuestra comunicación, no lo hacemos. Ahí se genera una ¿cómo se diría? Una... Desasociación. Desasociación, ¿no? Como que se separa, porque yo sé que eres una persona amarilla, ¿no?, extremadamente emocional, extrovertida, ¿no?, con tendencia al entusiasmo y demás. Y luego cuando tengo que darte una mala noticia vengo desde lo analítico, vengo directa, enfocada a resultados, ¿no? Y tú te vas a ver totalmente atacado. Es decir, está muy bien que está muy extendido el utilizar métricas para detectar comportamientos, pero usémoslo en nuestra comunicación y entrenémonos. Porque esto no va de conocer una métrica, no va de conocer que esta persona que pasa por aquí es de color verde, ¿no? No, esto va de, cuando sé que tengo una persona con una tendencia X delante, pueda adaptar mi comunicación. ¿Para qué? Para entendernos. Y aquí entra la parte que decías al principio, es decir, la preparación previa. No siempre ha de ser algo súper estandarizado que cojo un bloc de notas y apunto, sino pensar, ostras, vale, ¿quién tengo delante? ¿Qué tipo de comunicación tiene? ¿No? ¿Cómo se comunica? Y a partir de ahí, pues, ostras, sé que cuando le tenga que comunicar que no le vamos a dar la promoción, sé que, pues, como es más analítico, voy a tener que dar algunos datos de performance. Sé que es más idealista, pues tal vez todo esto lo he de dejar y tal vez le he de decir pues que lo que esperamos de él es que pues se desarrolle muchísimo más para que llegue en un momento a esta posición pues en el que pueda desarrollar un trabajo mucho mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que no lo hacemos. Normalmente lo que hacemos es
adaptamos la conversación a nuestra manera de comunicar, no a la persona que está recibiendo el mensaje. Exacto. Mira, te voy a explicar una anécdota muy chula. Hace unos meses estaba en el AVE leyéndome un libro de Ferran Ramón Cortés, una persona a la que admiro y me mando un saludo desde aquí. ¿Qué libro? Que así ya también lo comentamos. Conversaciones con Max. Vale. Conversaciones con Max. ¿Es bueno? O sea, ¿lo recomiendas? Es facilísimo, habla de historias reales de la vida real y te da tips que te hacen cambiar la mirada de cómo afrontas a veces la comunicación interpersonal. Pues ahí está, para quien quiera leerlo. Para quien quiera leerlo. En lo personal y en lo profesional, está muy bien. Bueno, estaba leyéndome Conversaciones con Max y en diagonal, de golpe, bueno, yo no lo vi porque estaba de espaldas a mí y en el AVE Barcelona-Madrid nunca tomo café porque está malísimo, pero ese día no había tomado café, era a las 6:30 de la mañana, voy a la cafetería y cuando vuelvo me encuentro de cara que tenía en diagonal a Ferran. Y yo, ¡oh, que me estoy leyendo su libro! Y nada, justo aproveché un momento que salió él a hacer una llamada y salí, me presenté, estuve con él, bueno, le dije que me estaba leyendo su libro, cafetería de AVE, Barcelona-Madrid, 3 horas hablando, y me dice al final la comunicación se resume en una sola cosa. ¿Cuál crees que es? Buah, no tengo ni idea. Él me dijo la palabra conectar. Vale. Conectar, ¿no? Y eso es lo que antes de cualquier conversación incómoda tienes que tener aquí como mantra. ¿Cómo conecto con esta persona? Evidentemente, tratándole como le gusta ser tratado, preparándome buenas preguntas, teniendo muy clara la intención positiva, ¿no? Pero ¿cómo conecto con la persona? Pero es una persona. Incluso si tú le pides a ChatGPT cómo conecto con una persona, bueno, si haces un buen prompt y le resumes muy bien a esa persona, ya solo con redactarle ese prompt, tú ya mismo has tomado conciencia de cómo abordar la comunicación, ¿no? Has hecho este paso previo, ¿no? De preparar y pensar en la otra persona. Sí, has hecho ese paso previo. Has hablado mucho de mantras, de reglas que has de tener en cuenta para tener una buena comunicación. ¿Cuáles son? Bueno, ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Son los míos, yo qué sé, hay un montón. A mí estos son los que después de muchas horas de lectura, de formación, de compartir con frikis como yo sobre el tema, estos son los que más me gustan a mí, que te los he ido dando durante... Pero para mí es como dejar a un lado el conflicto y el debate, no, ¿cómo diría? El conflicto y... sí, o el juicio y pasar a la empatía, ¿no? Y para lograr que comprender al otro y conectar. Vendría a ser algo así. Vale. Pero quien pregunta dirige, la intención positiva, trata a los demás como les gusta ser tratados. Son los 3 que más te gustarían. Sí, los 3 que más me conectan ahora. También te quería preguntar porque a veces, ¿no? En las organizaciones, cuando hablamos de conversaciones, hay un libro que yo creo que en este podcast lo he repetido ya 4 o 5 veces, que es el de la cultura de Netflix, que se llama Aquí no hay reglas, que es un libro que mola mucho porque realmente, bueno, te explica cómo han construido toda la cultura de Netflix y cómo se vive en el día a día, ¿no? Y hay una característica que a todo el mundo le sorprende, que no todas las empresas podrían tener, pero que en Netflix sucede, que se llama la sinceridad radical. Que si tienes algo que decir, da igual quién sea la persona que va a recibir el mensaje, cuál sea su posición, cuál sea el espacio, que dilo. Y dilo en el momento. Da igual si estás solo con ella, da igual si estás en una reunión de 40 personas, pero dilo, ¿no? Porque eso puede hacer cambiar que el output se convierta pues, en algo totalmente diferente. Y poner el ejemplo de que supongo que será verdad, pero estaba el fundador de Netflix, que es el director ejecutivo, y uno de sus empleados de un rango pues mucho más bajo naturalmente al suyo, en una reunión de muchas personas, le dijo, ostras, creo que no estás conectando con la audiencia, creo que tu mensaje no está conectando con la audiencia. Conectar. Esto en muchas, ¿no? empresas se podría entender o leer como un ataque, es decir, ostras, alguien que está en la parte baja, ¿no? de la cadena de la organización, se atreve a hablarle al mandamás. Sin embargo, allí es algo que está totalmente aceptado, porque le permite a esa persona que no está realmente conectando con su audiencia decir, ostras, vale, pues espera, porque he de cambiar el discurso. Y es importante porque dicen, claro, si esto me lo hubiese dicho después al salir en privado y tal, hemos perdido 2 horas de esa reunión que yo he estado intentando transmitir algo que no han entendido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hemos de decir todo lo que pensamos o sentimos en cada momento? Qué bueno. A ver, Netflix, ¿no? Y lo que cuenta, y hay alguna compañía más referente en esto, es un tipo de cultura muy extrema, ¿no? Y a veces me pregunto si realmente... A veces he leído artículos que lo relacionaban con la seguridad psicológica. Tengo dudas de que realmente sea así.
Y creo que no todo el mundo está preparado para sobrevivir en entornos así. Vale. Creo que emocionalmente hay que estar muy avanzado. Muy desarrollado, ¿no? Muy desarrollado, cero ego. Y no todos estamos preparados para sobrevivir en entornos de esa sinceridad radical. Totalmente. Bueno, esto no quita que, por ejemplo, en Netflix lo explican, que para llegar a este punto han de pasar, o sea, dan muchas formaciones, Sí, dan está mucho muy apoyo bien. para dar y recibir feedback, porque claro, no es tan fácil como en plan, di lo primero que se te pase por la cabeza y digo, ostras, que me parece que hoy tal, no, ostras, tengo que saber construir bien, como decías tú, tener una conversación asertiva con la otra persona para que encaje bien lo que le estoy diciendo y pueda utilizarlo, que es lo importante, porque yo te puedo decir algo, pero si tú después no lo puedes utilizar en un entorno profesional, tal vez, ¿qué utilidad tiene? ¿De qué sirve? Sí. Realmente, mi pregunta es, ¿cuál es la tasa de rotación de Netflix? Muy buena pregunta. Muy alta, porque ellos viven un poco de eso, ¿no? En esta cultura viven de exprimir al máximo el alto rendimiento y te lleva al límite contra las cuerdas. No todo el mundo ni todas las culturas pueden perseguir ese modelo porque te cargas al equipo, esa rotación se te dispararía. Entonces hay que cuidar el bienestar mental de los equipos. Vale, entonces vayamos a hablar desde la otra perspectiva, Venga. ¿no? Hemos visto un extremo, imagínate el otro extremo. Organizaciones que existen, de que la gente... Y muchas. Y bueno, y son la mayoría, te Sí, diría, sí. donde cualquier empleado tendría miedo de poner en copia, por error incluso, al CEO de la compañía, ¿no? Y Claro. que lea un correo, o que le enviemos un correo que no le tocaba recibir. ¿Cómo mejoramos ¿no? la comunicación interpersonal entre las personas que trabajan en la organización para que sea mucho más fluida, no esté basada en el miedo? Hay que trabajarlo de manera sistémica, ¿no? No solo desde un one shot, porque a veces nos piden, hazme un taller y que la gente empiece a hablar de manera mucho más asertiva y se atrevan a ser más coherentes, ¿no? Con su pensar, sentir y hacer. Es sistémico. Como cualquier sistema, es de arriba a abajo. Es decir, como en una casa, con papá, mamá o dos mamás o el núcleo que tengan, logramos que cambie la comunicación. Pues los adultos primero, ¿no? Tienen que cambiar la comunicación, luego vendrán los hijos. Pues en las empresas un poco por ahí, ¿no? Empieza la dirección, el comité de dirección, ¿cómo? Fomentando y siendo ejemplo y coherentes con una comunicación asertiva y transparente. Ahora hay que darles las bases, porque a veces con la asertividad por bandera, a mí me dijeron hace poco una farmacéutica que estoy colaborando y me dijeron, aquí la gente, como hemos hecho mucho training de asertividad, vienen y dicen, bueno, mira, Jaime, voy a ser muy asertivo contigo, ¿vale? Y digo, eso no es asertividad, ¿no? Entonces, bueno, cuando tu referente tiene un comportamiento, una comunicación asertiva, empieza a bajar hacia abajo y luego tienes que darle herramientas a todo el mundo para que te siga. El ejemplo se ve mucho con las compañías que implementan las vacaciones ilimitadas. Uh-huh. Es curioso porque en aquellas empresas donde hay vacaciones ilimitadas, que los líderes o jefes no toman más días de vacaciones que el mínimo legal, que diríamos aquí en España, si no me equivoco, son 22, Uh-huh. En esas organizaciones las personas se cogen también menos vacaciones del límite legal, ¿no? Por lo que al final estas vacaciones ilimitadas se acaban jugando en tu contra porque acabas haciendo menos vacaciones de las que te tocaría legalmente, ¿no? En cambio, cuando hay organizaciones que han querido, ostras, que tenemos esta política porque realmente queremos que nuestros empleados la utilicen y la disfruten, la manera como han hecho para que lleguen a ese punto de que cualquiera pueda coger vacaciones sin miedo a decir, ostras, que me van a decir algo, es obligando, y en algunos casos la palabra es, lo que he leído es obligando, es decir, yéndole a tal manager de tal equipo, decir, hey, cógete más vacaciones, pues si tú no te las coges, tu equipo ve que tú no te las coges y actúa de la misma manera. Sí, y de hecho, incluso luego entrar en una rueda, en una espiral de reconocimiento también, ¿no? Bueno, para crear cultura, ¿qué hay que hacer, no? Ir gota a gota tiñendo con mensajes, no solo mensajes en las paredes, sino mensajes que se dan en las reuniones, maneras de comportarnos. Y la comunicación es cultura. Cuando tú ves dos personas pasando por aquí, ¿no? Y dices, mucha comunicación de pasillos a lo mejor. Ese es un prejuicio, pero si luego te sientas con alguien de recursos humanos y dices, tenemos un problema, hay mucha comunicación de pasillo, ¿no? Dices, vale, pues esto es porque no hay seguridad psicológica para atrevernos a decir y ser coherentes.
Pues hablando de seguridad psicológica y comunicación, ¿qué hago si me llevo, por ejemplo, mal o tengo un conflicto con mi jefe, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos hacer, aquí ya entrando otra vez en fórmulas, para comentar un poquito todo esto y resolver, ¿no? Esa situación que me está generando cierto estrés o incertidumbre? Mira, la comunicación interpersonal antes tiene un paso previo que es la intrapersonal, que es yo conmigo. Entonces, ¿qué te estás diciendo tú? ¿Qué te mueve a ti de esta relación con este manager, ¿no? ¿Qué saldo emocional tenéis en esa relación, ¿no? ¿Está en negativo, está en positivo, estáis...? Pero normalmente cuando hay un conflicto de este tipo solemos hablar de las cosas que pasan y no de los sentimientos que hay. Y un quick win puede ser poner sobre la mesa cuáles son los sentimientos y compartirlos. Mira, esto que está pasando me hace sentir así, ¿no? Esto podría ser una pequeña fórmula. Deja de hablar del hecho de... Es que... Incluso a veces no sabes ni ponerle palabras, porque es que sientes que esa persona te habla, por ejemplo, muy agresivo, o que esa persona es alguien tremendamente arrogante, ¿no? En las reuniones, y no sabes cómo vas a decirle al manager que es tremendamente arrogante. Entonces, como hay un tema de cómo te estás sintiendo tú en esa relación, es bueno empezar por ahí. Qué chulo. Es que además lo veo como, claro, cuando tú le dices a alguien, ostras, es que Susana, tu manera de hablar es muy agresiva, al final estoy generando, estoy generando un juicio de valor objetivizado, como le quieras decir, estoy diciendo como algo que es un 100% statement, verdad, ¿no? un statement, pero la otra persona puede decir, no, yo Susana, pienso que yo no hablo de forma agresiva. En cambio, si yo te digo, esta Susana, sí que me ha dado la sensación que alguna vez cuando hemos hablado, pues has hablado de una manera un poquito más agresiva, o por lo menos así lo he sentido. Claro, es lo que yo siento. Tú no puedes decirme tú no sientes esto, ¿no? Claro. Y ahí es importante también, cuando he trabajado en algunas conversaciones, ayudar a la gente a construirlas, me doy cuenta que esta parte se nos da bien, pero luego cuando otra persona dice, sí, pues no lo he percibido, como que no era consciente, ¿no? Y es bueno llevarle hechos y datos concretos, tipo, no, mira, el otro día en la reunión, sin que sea el reproche, pero es bueno objetivarlo, ¿no? De alguna manera también, me has hecho sentir así, y es así, ¿y qué cosas te hacen sentir así? Porque es mi manera de comunicar. No, pues mira, si delante del equipo haces X, a mí me haces... Llevarle el ejemplo, porque si no, dirá, vale, tomaré conciencia, pero tampoco sabe muy bien cómo cambiarlo. Ahí me parece que hay como una serie de pasos, ¿no? Que a mí ya sabes que es algo que me gusta, ¿no? Que dice, ostras, explica uno cómo te sientes, en qué situaciones has sentido, que es un poco lo que estabas diciendo, y por último propon como una solución, ¿no? Ostras, pues al final de todo esto que estamos comentando... No acuerdo, ¿no? Literal. Le dice, ostras, me gustaría que la próxima vez que habláramos intentes tal, o pongas como un next step o un call to action, ¿no? Como diríamos las personas que somos un poquito más que tendimos al marketing, para que la otra persona también sepa cómo actuar en la siguiente ocasión que se encuentre en esa situación. Pero red flag, que no sea un monólogo. De alguna manera, parte final. Y yo te propongo y vengo con las opciones. Quien pregunta, dirige de nuevo. Así pregunta, oye, pregunta mágica en liderazgo, en cualquier tipo de comunicación. ¿Qué sugieres? Yo te expongo, he visto tu punto de vista, oye, ¿qué sugieres? ¿Qué crees que podemos hacer? Yo he pensado en esto, pero antes de entrar a abrir mi melón, abres el tuyo y es brutal. Y te comprometerás más con lo que propongas, ¿no? Que si te lo digo yo. Y te has dejado un paso importantísimo. Intención positiva al inicio. Totalmente. Este ya lo daba por hecho que es un mantra. Jaime, no, pero la intención positiva, además, es muy potente porque si en algún momento se te va la conversación de madre y entran los reproches, que si dices, ¿por qué nos hemos llegado hasta aquí? Es muy bueno decir, oye, no, es que yo venía a hablar contigo porque me preocupa la confianza entre nosotros dos. Porque siento que en esta última etapa ha habido distancia, ¿no? En nuestra relación. O porque y quiero arreglarlo. O en favor del proyecto. O en favor de lo que sea. Esto también sucede mucho y que veo que se utiliza poco cuando atención al cliente, ¿no? Ahora el otro día estaba en el banco y veía a la pobre mujer que estaba en la recepción, si dijéramos, atendiendo a los clientes que entraban y ostras, yo pensaba, es que yo soy un cliente y también me pondría muy nervioso con esta mujer porque su manera de hablar ya es como que la pobre ya debe estar tan acostumbrada a que todos sean reproches, todos sean problemas, que su manera de hablar es hasta cierto punto, no sabría si decirte agresivo, pero es que sí muy a la defensiva, ¿no? Y eso es algo que tú percibes, entonces tal. Y pensaba, ostras, tal vez incluso ella también podría utilizar alguna de estas técnicas y decir, ostras, espera, ¿cómo crees que te puedo ayudar? ¿No? Para intentar rebajar a veces también la tensión que yo mismo vi que se generaba muy rápido entre un cliente y una persona que está intentando solucionar un problema. Mira, interesante, imagínate cuántos clientes que tienen
una persona como esta mujer de ahí que quieren cambiar el mood de la comunicación de la gente que atiende al público, ¿no? Y ahí hay que trabajar también toda la parte de sentimiento que hay detrás, porque lo que se siente se transmite. Y aunque le des estrategias de comunicarse mejor, si esa persona está enfadada con la empresa, no quiere estar allí, lo que sea, se va a cargar esa comunicación de algún modo, ¿no? Y ahí, desde el otro lado, te diría, cuando tú te encuentras a alguien que te está hablando mal, sonríe. Trata de cambiarle el registro. A los demás no los vamos a cambiar, les podemos influir. Y desde tu pequeña parcelita de influencia, a lo mejor con una pequeña sonrisa o un cambio de mood al que esa persona no suele estar acostumbrada, logras que te trate distinto. También hay una técnica que leí en el libro de Chris Voss que se llama Never Split the Difference. ¿Qué te gusta un libro a ti, eh? ¿Qué te gusta una tita? Un libro de Chris Voss, ahora no recuerdo si este era el nombre correcto, ¿no? Que te decía, o sea, a veces lo que es Chris Voss era el exdirector de secuestros del FBI, ¿de acuerdo? La que gestionaba pues las situaciones con secuestradores, y a él dice que en negociaciones, sobre todo, no en cualquier tipo de conversación, es una conversación que ya es una negociación, es decir, estamos negociando, ¿no? Con un empleado, con un candidato, el sueldo, estamos negociando con un empleado una promoción, ¿no? Le iba muy bien la técnica espejo, ¿no? Que le llamaba, que es transmitir, o sea, intentar entender cuál es el sentimiento que tiene esa persona en ese momento y soltárselo tal cual. Ostras, Susana, me da la sensación que hoy estás muy contenta, ¿no? Estás feliz. Ah, qué buena y dejar que la otra persona hable, ¿no? Qué Porque buena. te dará mucha información de cómo se siente y cómo tú puedes abordar después la situación en sí. Qué bueno. A mí desde el espejo me viene otra técnica que me enseñaron hace poco. Un especialista, ¿cómo se llama? En antropología gastronómica, no sé su nombre. Y me explicaba que la técnica espejo es mimetizar los movimientos y la corporalidad de la persona que tienes delante. Y si sonríes, sonríes, si estás serio. Como mimetizarte con su parte más antropológica, su parte más comportamental, ¿no? De conducta. Que bueno, esto se te puede escalar si le haces la técnica espejo a un candidato que está súper enfadado y tú igualas su enfado. Bueno, te pones a su nivel, ¿no? Es como que a lo mejor le genera rechazo que tú estés tan alegre, ¿no? Y a veces simplemente es la postura corporal, ¿eh? Es ponerte en su corporalidad. Susana, para ir acabando, Venga. Y esta idea la he cogido de ti, además. ¿Qué no te he preguntado durante el episodio de hoy que debería preguntarte para acabar de la mejor manera? Vaya compromiso, ¿eh? No. ¿Te he metido? No. Una pregunta podría ser: ¿por qué nos cuesta tanto afrontar lo incómodo, ¿no? O ¿por qué se nos enquistan las conversaciones pendientes? Y es que lo que solemos decirnos es cómo se lo digo para que no le siente mal, ¿no? Ese es el mantra mood que tienes aquí dentro. ¿Cómo se lo digo para que no le siente mal? Ahora tengo que decirle a esa persona de ahí que tal, ¿cómo se lo digo para que no le siente mal, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar esa visión por el cómo se lo digo para que me lo acabe agradeciendo. ¿Es cómo? Vale. ¿No? Claro, porque si yo me atrevo a decirte algo, es en favor de algo, es en favor de nuestra relación, de nuestra confianza, del proyecto. Entonces, vuelvo a la intención positiva, pero cuando vaya a hablar con esa persona, en lugar de ir, perdona Jaime, no, es que mira, es que tal, es que cual, ahí estoy desde él, ¿cómo se lo digo para que no le siente mal, ¿no? Si voy, en cambio, con una actitud mucho más optimista, de comprensión, mucho más abierta, incluso a ese intercambio de cartas, es muy probable que ya tu actitud al recibirme sea otra. En cambio diré, Jaime, tienes 5 minutos, mira, quiero hablar contigo sobre un asunto que está afectando, creo, a nuestra relación y bla, 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 ¿vale? Y es desde ahí, al final me digas, ostras, Su, gracias por haber creado este espacio para hablar de esto que era tan importante para el proyecto, para nosotros. Qué guay. Me parece chulo para acabar porque además yo alguna vez que han tenido que tener alguna conversación incómoda conmigo, he agradecido cuando la persona que tenía delante iba, o sea, utilizar esta técnica, pero es que además iba directa al grano, ¿no? A veces, un poquito como lo decías al principio, cuando queremos dar una mala noticia, cuando queremos decir algo que nos incomoda, hablamos más de la cuenta y eso también la otra persona lo percibe. Incluso tuve una vez una CEO con la que trabajé que me dijo, ostras, es que yo he visto managers despedir a gente y que después de media hora de reunión despidiendo a alguien, todavía la persona que tienen delante que están despidiendo no sepa que le están despidiendo. Wow, pero porque le estás dando tantas vueltas al tema, estás intentando encubrir las palabras con explicaciones y tal, que la otra persona no entiende
¿no? Que se ha acabado la relación comercial o la relación de trabajo que tienes con la empresa, ¿no? Entonces me decía, ostras, a veces, dice, yo agradezco mucho cuando alguien me viene y me dice algo, pues directo, naturalmente es esa intención de no hacerme daño, sino todo lo contrario, que me aporte, pero de, ostras, no darle media hora de vueltas para que después no entienda qué ha pasado. Total, total, sí, sí. Y es desde ahí el punto de anclaje, ¿no? Que te puede dar fuerza y tener, sí, tener la tranquilidad de que eso va a ir como, no sabes cómo va a acabar, no puedes tener el control sobre todo, pero sí que puedes tener el control sobre lo que le transmites al otro, ¿no? Y va más con el sentir que con las palabras. Pues Susana, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a La ti. verdad es que creo que ha sido una conversación interesante y a ver si ahora podemos empezar a utilizar alguno de estos trucos para que también nos podamos expresar mejor y que las personas que tenemos delante también lo perciban de esta manera. Gracias a ti por invitarme y por crear y darle importancia también a este tema de la seguridad psicológica, de la comunicación, de lo humano, ¿no? Que yo creo que cada vez está más presente en las empresas, pero todavía tenemos que seguir dándole caña. Gracias, Jaime. Muy bien, pues ya estaría. Sí, bien. ¿Cómo te has visto? Bien, nerviosa. ¿Sí? ¿No te he visto nerviosa? No te he visto nerviosa. No, te he visto como muy natural. Sí, sí, sí. ¿Pero has estado nerviosa todo el rato o al principio? Bueno, no,